Punto de encuentro con la invitada. Ivonne Telles está con nosotros. Ella es analista internacional, catedrática universitaria. Colombia amaneció con fronteras cerradas, con militares acuartelados, con anuncios de allanamientos, también sucesos violentos como asesinatos a líderes comunitarios y una serie de aspectos que han convocado, o que convocaron a una protesta que tuvo su origen en una confluencia entre sindicatos y varios movimientos sociales, y desde allí creció y ahora, como dijimos, ha sumado a una serie de organizaciones de estudiantes, de campesinos, de mujeres, de indígenas, de afrodescendientes y por supuesto de opositores al gobierno. ¿Qué pasa en Colombia? Es una pregunta muy importante que hay que hacerla en este momento, porque el clima de tensión que vive América Latina suma a este hecho que no es inédito, pero que de todas maneras pone mucho más efervescente la situación. Ivonne, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Así es, muchas gracias por la invitación. Bueno, Colombia tiene una serie de matices interesantes que no solamente son coyunturales. No, tendríamos que devolvernos a la historia. Es un país violento, sumido en un conflicto interno interesante, no solamente de guerrillas. No tenemos el narcotráfico, el paramilitarismo, una serie de agitaciones políticas interesantes. No ha estado en manos de la izquierda o quizás del socialismo del siglo XXI, como pasó en Latinoamérica, pero de todas maneras es un país, el segundo país más desigual de toda la región, después de Chile. Es un país altamente excluyente y desigual. Entonces, esto no se ha solucionado evidentemente a través de los gobiernos. De alguna manera es una olla de presión. Tenemos también un país absolutamente polarizado y esto se da después sobre todo del uribismo. Cuando empezamos, tenemos al uribismo, que es que quizás el gobierno que inicia una etapa de polarización bastante interesante e importante en el país. Posteriormente vienen los acuerdos de paz y tenemos justamente esta división, ¿no?, entre el sí y el no, y esta construcción distinta de dos grupos de ciudadanos, ¿no?, los que pertenecen y los que no pertenecen. Entonces, en todo este contexto va caldeándose los ánimos, ¿no?, respecto de cómo el país va enfrentando las distintas demandas sociales, que a la final no han sido atendidas, y no lo han sido atendidas en su todo. Entonces tenemos un conflicto de seguridad terrible. Las cifras lo dicen, lo mencionaban hace un momento, más de 800 líderes sociales, indígenas, campesinos y desmovilizados que han fallecido aproximadamente desde hace un año y medio. Entonces hay un reclamo muy fuerte de la sociedad civil respecto de la falta de atención o la falta de respuestas que el gobierno y el Estado ha dado al derecho a la vida, que quizás es lo más básico que debería proveer un Estado. Esto, sumado a la alta desigualdad social, al incremento del peso del dólar, del precio del dólar, por ejemplo, entonces a la pérdida de poder adquisitivo por parte de la canasta básica colombiana, hace que junto también a una serie de reformas de índole tributario, reformas laborales, reformas pensionales que está proponiendo el gobierno de Duque, que se le llama también paquetazo. Entonces, toda esta situación, y hay una tercera quizás, a Duque no se le ve una mala disposición frente al diálogo, pero no se ve acción política. Entonces realmente no hay cambios sustanciales. Se llegó a proponer inclusive que para fomentar el empleo en Colombia se pagara el 75% del salario mínimo a los jóvenes. Entonces son cosas que de alguna manera la sociedad empieza a decir, bueno, realmente esto no está bien, pero yo sí creo que hay un efecto de contagio. O sea, creo que no podemos desconocer que todo este movimiento latinoamericano y esta demanda social está calando en el pueblo y hace que todos estos movimientos sociales, porque bien también lo decías, ¿quiénes están llamando quiénes están haciendo esta convocatoria? Comunidad LGBTI, movimientos, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, organizaciones de artistas, organizaciones comunales, magisterio, organizaciones de campesinos. Entonces, si nos ponemos a ver la composición de quienes están convocando, esto habla mucho desde dónde están saliendo las demandas. Ahora, lo que sucede en Chile puede ser un espejo, porque
paradójicamente Colombia también en los índices macroeconómicos se lo ve bien, inclusive es el tercer país con menor riesgo país. Sí, exactamente. Pero la situación interna no es una suerte de burbuja que cualquier rato explota. Exactamente. Eso es lo que está pasando, ¿no? Es muy similar. Es un fenómeno del sistema. Es muy similar, o sea, el modelo económico que adoptó Colombia y el régimen político acompañado de eso, lo que hizo fue que se capturara la riqueza por parte de unos pocos, eso es real, y se monopolizó, y hay mafias y hay monopolios que están claramente establecidos. Yo tengo algunas cifras acá interesantes. Por favor. Al año pasado la pobreza llegó al 30%, y en departamentos como La Guajira y el Chocó superó el 50%. 30% en un país que tiene indicadores y, como tú bien dices, un riesgo país aparentemente bajo, ¿sí? Tenemos nosotros un desempleo que llega al 10% y en caso de jóvenes está superando el 17%. Tenemos también, según la CEPAL, en Colombia el 1% de la población más rica concentra el 20% del ingreso. Entonces, las cifras están clarísimas. Sigue siendo un modelo aparentemente exitoso en función de el libre mercado, ¿no? O quizás la apertura que siempre ha caracterizado a Colombia, por ejemplo, hacia mercados, sobre todo, pues, por supuesto, del norte y de Europa. Pero, lamentablemente, Colombia no supo distribuir riqueza. Hay algo que en lo que siempre hago hincapié y es necesario tenerlo en cuenta. Colombia nunca vivió reforma agraria. Es decir, nunca se distribuyó la tierra. Entonces la tierra sigue manejándose desde la colonia a través de los terratenientes, a través de los grandes poderes, y eso sigue reproduciendo. Sigue concentrada. Exactamente, la riqueza está concentrada. Y el poder político también. Causa también de ello es que tanto inconformidad social y gran parte de los reclamos originales, porque no quiero entrar en esos temas, pero por lo menos originales respecto, por ejemplo, de las guerrillas y movimientos de izquierda, es la escasa o nula participación política. Políticamente liberal, aparentemente exitoso, es por hacer todo lo contrario. Un gobierno exitoso, reconocido por la Unión Europea, por la UNESCO, por la ONU y por todo el mundo, por el Banco Mundial. Sin embargo, el capitalismo salvaje es el que arremete contra ese modelo y quiere derrumbarlo. Lo que no está pasando ahorita. Acompañado de toda este saber y esta identificación cultural y oponerse a este colonialismo que existió, ¿no? y a esta imposición de la raza y las costumbres y demás, y rescatar toda la reivindicación de los derechos de las minorías indígenas, fundamental. También hubo un crecimiento importante del país en una época. Uno de los mejores de América Latina. Uno de los mejores, entonces eso no es digno de reconocer. Creo que ¿cuál podría ser el problema ahorita que nos afecta? Bueno, por un lado, no podemos desconocer que hay presión internacional y sigue habiendo presión por parte de los Estados Unidos para evitar y para contrarrestar quizás la aparición de estos posibles focos que podrían devolvernos al famoso comunismo, socialismo, si se quiere llamar, o a la famosa figura del castrochavismo más reciente, que es ¿no? Utilizada en todos Indudablemente, o sea, hay una motivación polínica muy fuerte internacional. Geopolítica también, que hay un interés económico, político muy pero no potente. creo que tampoco sea, o sea, es necesario también mencionar que el gobierno de Evo se contagia de todas estas malas prácticas, porque esto tampoco no podemos desconocer, de toda aquella corrupción y de todo este abuso de poder, y caemos en estos defectos en cuanto al manejo del poder. Entonces quizás creo yo que el mensaje inicial en función de esta reivindicación, o quizás la propuesta de estos modelos alternativos de desarrollo tan necesaria, y creo que sigue siendo necesaria ante esta crisis internacional del neoliberalismo en función de las demandas sociales, de todas maneras cae y se permea del abuso de poder. Y creo que cuando hay abuso de poder y cuando hay cooptación, y estamos hablando de más de 10 años en el poder, en este caso, es muy propenso y muy proclive a caer en todas estas otras malas prácticas, ¿no? Entonces vemos también, todos estos excesos y todas estas imágenes que quizás nos hacen un poco pensar en qué coherencia hay entre el discurso y la práctica. Entonces, me parece que no hay que dejar de reconocer los logros, pero también al mismo tiempo darle el lugar que corresponde en función de cómo terminó manejándose el poder y pues lo último acontecido respecto a las elecciones, y solo el hecho de que se hayan dado lugar a tanta duda
pues deja mucho que desear en función de cómo se estaba ejerciendo el poder. Entonces de pronto se desvió quizás un poco esa intención inicial. Lo que invita evidentemente a que el sector o el progresismo latinoamericano reflexione respecto de su propia actitud, sea muy autocrítico y pueda enfrentar, porque hay procesos nuevos que se vienen desde esa línea, como el argentino, sí, que puede enfrentar con nuevos bríos y con nuevas visiones una propuesta en ese sentido, ¿no? Me parece que es importantísimo ese nivel de reflexión y autocrítica. Yo esperaría que sí, es decir, creo que de alguna manera ha habido una ceguera por parte de la izquierda y de la derecha también en Latinoamérica, sin duda. Porque ha habido como pérdida de memoria en función de dar respuesta a las demandas sociales y el incumplimiento a los acuerdos pactados con la misma ciudadanía. Entonces creo que esto se ha dado de lado y lado. No necesariamente podemos hablar de lo que nos estamos dando cuenta que no da resultado, porque estamos perpetuando pobreza y aumentando brechas de desigualdad, necesariamente llama a una reflexión respecto de qué modelo vamos a utilizar. Pero ese modelo tiene que ir acompañado de una política nueva, distinta. La política es política, claro, obviamente. Bueno, hay que ser creativos. Pero caer en estos vicios de poder, sí, es decir, por ejemplo, obviar la alternancia del poder, ¿no? O pensar que, por ejemplo, tenemos en Argentina quizás un nuevo presidente, pero una vicepresidenta tan cuestionada, con una cantidad de problemas judiciales no resueltos, o las situaciones que vivimos acá en el Ecuador, ¿no? Es decir, tantas situaciones que de alguna manera nos hacen dudar de la calidad y de cómo se ejerció la política, cómo se ejerció el poder en ello. Entonces, creo que es una cuestión como más de ética en ese caso. ¿Y el lawfare político? ¿Perdón? El lawfare, esta persecución que se está dando también una estrategia claramente marcada para desprestigiar al sector. Indudablemente, o sea, y seguimos manejándola. Por ejemplo, en Colombia es bastante evidente, en Colombia es muy evidente, porque se ha querido tachar, por ejemplo, desde el Centro Democrático y desde las partes más conservadoras se ha querido tachar y atacar a la protesta social, convirtiéndola y relegándola únicamente a esto es un hecho de vandalismo, es de violencia. Y judicializando. Tiene que ser judicializado. Por supuesto, las Fuerzas Armadas estaban listas, atrincheradas, listas para atacar. Allanamientos a dirigentes, ese etcétera. Fue el mandato. Entonces, deslegitimar la protesta social como el mecanismo quizás más que se tiene más a la mano por parte de la ciudadanía para reclamar lo que no se tiene en otros mecanismos, porque nos hemos dado cuenta que ni siquiera la democracia está dando resultado, y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque si estuviera dando resultado, entonces no tendríamos que acudir a la protesta social en las calles, porque tendríamos otros mecanismos, pero al no tenerlos, entonces sí hay una persecución. Indudablemente, para mí me parece complejo y me parece muy interesante el fenómeno que se da, no solamente en Bolivia o en Colombia, en Hong Kong o en Cataluña o en otras partes del mundo. Es decir, me parece interesante que nosotros como ciudadanos nos empoderemos y los mismos movimientos sociales que se reivindicaron y con tanta fuerza surgieron en los 70s, se apagaron de alguna manera en algún momento por el principio de la década de este siglo, y volver entonces a tomar fuerza en función de, nos han otorgado derechos, tenemos una serie de garantías formales, pero de qué manera esto se está vivenciando en un modelo económico tan violento y en una política tan corrupta. Correcto. Finalmente, porque se nos agotó el tiempo, en un minutito, ¿qué información tiene usted, Ivonne, respecto del paro de Colombia? ¿Es un éxito? ¿Fracasó? ¿Ha habido una presencia importante de la gente en las calles o qué? Bueno, a ver, la última información que tengo, creería yo que es un paro que fue exitoso. ¿En qué sentido lo podría decir? En la masiva manifestación que existió por parte de todas las ciudades, es decir, la movilización en Medellín, creo que fue, sí. En inclusive Cali también se pudo observar. En Medellín, en Cali, en Bogotá. Entiendo que la más numerosa inclusive se vio, más que en Bogotá, se vio en Medellín en proporción. Sé que existieron algunos eventos violentos que creo que no escapan a estas dinámicas. Tengo también conocimiento de que esto se dio ayer y también entiendo que hoy los mismos estudiantes de algunas universidades habían rechazado a estos encapuchados que habían querido entrar a acceder a gas o acceder a alguna serie de cosas dentro de las universidades para después poder utilizarlos en la calle. O sea, la misma ciudadanía rechazó la propia violencia. A mí me parece
que la manifestación es exitosa en función del número. O sea, estamos viendo que esto es un tema que no convoca a un sector. O sea, es un tema que convoca a una sociedad en general y que necesariamente obliga al presidente, al gobierno en este caso, a escuchar. Correcto, se nos agotó el tiempo. Interesantísimo diálogo con Ivonne Telles, analista internacional, catedrática universitaria, que nos ha ayudado a analizar la situación boliviana y latinoamericana. Con esto cerramos el informativo. Agradecemos a nuestra invitada y a ustedes, amigas y amigos, por habernos acompañado. Hasta el día de mañana. Fuerte abrazo. Pichincha Universal presentó Punto Noticias.